Hay días en los que el mundo parece despertarse antes que tú. Las noticias ya están gritando, los problemas ya están haciendo fila, las responsabilidades ya están golpeando la puerta y tú todavía no te levantaste, pero el miedo ya quiere levantarse contigo. Pero déjame preguntarte algo esta mañana. ¿Y si no tuvieras que salir a pelear solo? ¿Y si antes de ponerte los zapatos te pusieras un escudo? ¿Y si antes de abrir la puerta de tu casa abrieras el Salmo 91 sobre tu vida? Porque hay gente que sale cada día expuesta y hay gente que sale cubierta. Hoy no es una mañana más. Hoy es el día en que decides caminar bajo refugio, bajo alas, bajo protección divina. No quiero que empieces hoy como siempre. No quiero que empieces hoy viendo las noticias antes de reflexionar sobre tu fe. No quiero que empieces hoy abrazando el miedo antes de acoger la presencia de Dios. Hoy quiero invitarte a algo diferente. Quiero invitarte a comenzar bajo la protección de Dios, bajo el amparo divino, bajo el Salmo 91. El Salmo 91 no es un poema antiguo colgado en la pared de una abuela. No es un texto decorativo que se lee en momentos religiosos. Es un escudo, es un refugio, es una declaración de guerra contra el miedo. Es como un manto que Dios coloca sobre tus hombros antes de que salgas a enfrentar el mundo. Y cuando digo escudo, no hablo de algo simbólico solamente. Hablo de una protección real, invisible, firme, constante. Imagina por un momento que antes de salir de tu casa alguien te entrega un paraguas en medio de una tormenta. Tal vez la lluvia no desaparece, pero tú no te mojas. Tal vez el viento sigue soplando, pero no te arrastra. Así funciona la protección de Dios. No siempre detiene la tormenta, pero siempre te cubre dentro de ella. Hoy quiero que hagas algo sencillo pero poderoso. Escribe ahí donde estás. Escribe en tu corazón. Escribe si quieres en los comentarios protección divina. No es una fórmula mágica. No es superstición. Es una decisión. Es una manera de decir, yo no voy a caminar solo hoy. Yo no voy a enfrentar este día desprotegido. Yo voy a caminar bajo la sombra del Altísimo, porque el problema no es que existan tormentas. El problema es salir sin cobertura. El problema no es que existan desafíos. El problema es enfrentarlos sin fe. Y tú no naciste para vivir expuesto. Tú no naciste para vivir vulnerable espiritualmente. Tú naciste para vivir bajo abrigo. El Salmo 91 comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿No dice el que visita? No dice el que aparece de vez en cuando. Dice el que habita, y habitar es permanecer. Habitar es quedarse. Habitar es hacer de ese lugar tu casa permanente. Hay gente que busca a Dios solo cuando todo se desmorona. Pero habitar significa vivir consciente de su presencia aun cuando todo parece estar bien. Significa comenzar la mañana diciendo, Padre, antes de hablar con nadie, quiero hablar contigo. Antes de escuchar cualquier otra voz, quiero escuchar la tuya. Antes de tomar cualquier decisión, quiero recordar que tú eres mi refugio. Tal vez hoy el mundo está ruidoso. Tal vez las redes sociales están llenas de noticias que asustan. Tal vez los comentarios de otras personas te llenan de dudas. Pero la sombra del Altísimo es un lugar silencioso. Es un lugar donde el ruido pierde volumen. Es un lugar donde el miedo pierde autoridad. Yo no sé cuál es tu preocupación específica esta mañana. Tal vez es tu hijo. Tal vez es tu matrimonio. Tal vez es tu economía. Tal vez es tu salud. Pero sí sé algo. Ninguna de esas cosas es más grande que el Dios que promete ser tu escudo. Un escudo no elimina la batalla, pero impide que la flecha te destruya. Un refugio no elimina el viento, pero impide que te arranque del suelo. Y cuando Dios dice que es tu refugio, no está hablando en metáforas vacías. Está hablando como un padre que sabe que sus hijos enfrentarán días difíciles, pero no quiere que los enfrenten solos. Hay una diferencia enorme entre vivir preocupado y vivir protegido. La preocupación te hace imaginar lo peor. La protección te hace confiar en lo mejor que Dios puede hacer. La preocupación te roba el sueño. La protección te devuelve la paz. Y hoy tú tienes que decidir qué vas a abrazar. Quizás tú dices, pero no veo nada diferente a mi alrededor. Los problemas siguen ahí.
Las cuentas siguen ahí. Las responsabilidades siguen ahí. Sí, es verdad. Pero cuando tú declaras protección divina, lo que cambia no siempre es el entorno. Lo que cambia es tu posición espiritual frente a ese entorno. Es como cuando una madre toma en brazos a su hijo durante una tormenta eléctrica. El trueno sigue sonando, el relámpago sigue iluminando el cielo, pero el niño ya no tiembla igual, porque está en brazos seguros. Eso es lo que hace Dios cuando tú decides comenzar el día bajo el Salmo 91. Te toma en brazos espiritualmente. Te recuerda que no eres huérfano. Te recuerda que no estás abandonado. Hoy no despiertas solo. Hoy despiertas protegido. Y quiero que esa frase se quede grabada en tu mente. No importa cuán difícil sea la agenda de este día. No importa cuán complicado parezca el panorama. Hoy no despiertas solo. Despiertas bajo cobertura. Hay personas que salen de casa revisando el clima. Otros revisan el tráfico. Pero yo quiero que antes de revisar cualquier aplicación revises tu fe. Que antes de revisar el pronóstico del tiempo revises la promesa del cielo. Porque el clima puede cambiar, pero la promesa de Dios permanece. Tal vez ayer fue un día pesado, tal vez anoche lloraste, tal vez nadie sabe lo que cargas por dentro, pero el Salmo 91 no está dirigido a personas perfectas. Está dirigido a personas que necesitan refugio. Está dirigido a personas que reconocen que no pueden con todo solas. Y reconocer que necesitas refugio no es debilidad, es sabiduría. Debilidad es creer que puedes enfrentar la vida solo. Sabiduría es decir, Padre, hoy me cubro con tu presencia. Yo quiero que hoy tomes una decisión interior. Que digas en tu corazón, este día no me va a gobernar el miedo. Este día no me va a dirigir la ansiedad. Este día no lo voy a caminar en automático. Lo voy a caminar consciente de que estoy bajo el abrigo del Altísimo. Cuando tú entiendes que estás bajo abrigo, tu manera de caminar cambia, tu manera de hablar cambia, tu manera de reaccionar cambia, porque ya no reaccionás desde el pánico, reaccionás desde la confianza, ya no decides desde la desesperación, decides desde la fe. Tal vez no puedas controlar todo lo que va a pasar hoy, pero sí puedes controlar bajo qué sombra vas a vivir. Y yo te invito a vivir bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra no es oscuridad. Esa sombra es protección. Es como la sombra de un árbol grande en medio del desierto. El sol sigue brillando, pero tú no te quemas. Hoy empieza algo nuevo. No porque el calendario cambió, sino porque tu perspectiva cambia. Hoy empiezas el día cubierto. Hoy empiezas el día recordando que el cielo no está indiferente a tu historia. Hoy empiezas el día sabiendo que aunque el mundo sea incierto, Dios no lo es. Así que respira profundo. Deja que tu corazón se calme. Repite conmigo en lo profundo de tu alma, protección divina. No como una frase vacía, sino como una declaración de pertenencia. Porque cuando tú perteneces a Dios, perteneces al lugar más seguro del universo. Hoy no sales desprotegido, sales cubierto, sales abrazado por una promesa que no depende de la economía, ni de los gobiernos, ni de las circunstancias. Depende de un Padre fiel. Y este es solo el comienzo. Porque la oración de esta mañana no será un ritual rápido. Será un encuentro, será un recordatorio de que el Salmo 91 no es poesía antigua. Es cobertura presente. No es teoría espiritual. Es escudo real. Prepárate. Ajusta tu corazón. Deja que la fe tome el volante de este día. Porque cuando comienzas bajo refugio, todo cambia. Tal vez no cambie el paisaje inmediatamente, pero cambia tu manera de atravesarlo. Y eso es suficiente para empezar diferente. Hoy despiertas protegido. Hoy caminas bajo escudo. Hoy vives bajo refugio. Y ningún mal tendrá la última palabra sobre tu historia cuando decides comenzar el día bajo la protección del Dios que nunca duerme. Ahora que ya entendimos que no despertamos solos, que despertamos protegidos, quiero llevarte un paso más profundo. Porque el Salmo 91 no comienza hablando de milagros espectaculares ni de enemigos derrotados. Comienza hablando de algo más íntimo, más silencioso, más determinante.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la palabra clave aquí es habitar. Habitar no es visitar. Habitar no es aparecer cuando hay emergencia. Habitar no es usar a Dios como extintor cuando el incendio ya empezó. Habitar es vivir ahí, es quedarse, es hacer de la presencia de Dios tu dirección permanente. Es como cuando alguien cambia de casa y no solo lleva una maleta, sino que lleva sus recuerdos, sus rutinas, sus fotos, sus sueños, y comienza a construir vida en ese lugar. Eso es habitar. Hay personas que visitan la fe los domingos, pero habitan la ansiedad de lunes a sábado. Hay personas que visitan la oración cuando todo se complica, pero habitan el miedo todos los días y por eso viven agotadas. Porque no se puede vivir en dos casas al mismo tiempo. No se puede habitar la confianza y el pánico simultáneamente. Tarde o temprano uno de los dos será tu residencia permanente. Cuando el salmista dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, está describiendo una realidad espiritual, no una ubicación geográfica. No es que exista un lugar físico al que tienes que viajar. No es que tengas que escapar del mundo para estar protegido. Es una conciencia constante, es despertar sabiendo que no estás expuesto. Es caminar sabiendo que no estás desamparado. La sombra del Omnipotente no es oscuridad, la sombra es cobertura. Es como la sombra de un padre que camina al lado de su hijo en un día de sol intenso. El sol sigue allí, pero la sombra protege. La vida sigue siendo desafiante, pero la presencia de Dios suaviza el impacto. Tal vez tú dices que no sientes esa sombra, que no sientes esa protección, que no sientes nada especial. Pero habitar no depende de sentir, depende de decidir. Muchas veces no sientes el aire que respiras, pero sabes que está ahí porque sigues vivo. De la misma manera, aunque no sientas una emoción intensa, puedes saber que estás bajo cobertura porque la promesa lo declara. Habitar implica permanecer cuando las cosas van bien y cuando no van tan bien. Implica agradecer cuando hay abundancia y confiar cuando hay escasez. Implica hablar con Dios no solo cuando necesitas algo urgente, sino cuando simplemente quieres compartir tu corazón. Es relación, no reacción. Imagina una casa firme en medio de un barrio donde hay tormentas frecuentes. La casa no evita que la tormenta llegue al barrio, pero protege a los que viven dentro. Ahora imagina que tú decides quedarte afuera bajo la lluvia cuando tienes una casa disponible. Eso es lo que sucede cuando elegimos vivir fuera de la conciencia de Dios. No es que Dios no quiera proteger, es que nosotros decidimos no habitar. Habitar también significa descansar. Y aquí quiero hablar especialmente a ti que casi nunca descansas por dentro. A ti que siempre estás anticipando problemas. A ti que te cuesta confiar porque has sido herida antes. Habitar bajo la sombra del Omnipotente es permitirte descansar en sus manos. Es decir, Padre, no entiendo todo lo que está pasando, pero confío en que tú sí lo entiendes. Cuando un niño duerme, no vigila la puerta, no revisa las ventanas, no calcula riesgos. Descansa porque sabe que sus padres están atentos. Así debería verse nuestra relación con Dios. No significa irresponsabilidad, significa confianza. Significa hacer lo que te corresponde y dejar lo que no puedes controlar en manos del que todo lo puede. Hoy quiero invitarte a establecer un estado espiritual antes de comenzar la oración formal. No quiero que entres a la oración con el corazón acelerado. No quiero que entres a la oración con la mente dispersa. Quiero que primero te detengas, que inhales profundo, que reconozcas que estás bajo la sombra del Altísimo incluso antes de pronunciar palabra. Tal vez tu entorno es ruidoso. Tal vez ya escuchas los sonidos del día que comienza. Pero dentro de ti puede haber un santuario. Dentro de ti puede haber un lugar donde la paz gobierna. Ese lugar no depende de las circunstancias externas. Depende de dónde decides habitar. Hay personas que habitan en el pasado, reviviendo errores y heridas. Hay personas que habitan en el futuro, imaginando escenarios que todavía no existen. Pero el Salmo 91 nos invita a habitar en la presencia presente de Dios. No ayer, no mañana,
Hoy, cuando decides habitar bajo su sombra, comienzas a mirar la vida diferente. La llamada difícil ya no es una amenaza absoluta, es un desafío bajo cobertura. La cita médica ya no es un terror sin límites, es una situación acompañada. La reunión complicada ya no es una sentencia, es un momento donde no estás solo. Y quiero decirte algo importante: la sombra del Omnipotente no desaparece cuando tú fallas, no se evapora cuando cometes errores, no se retira cuando dudas. Dios no es un padre que te deja a la intemperie por una caída. Si fuera así, ninguno de nosotros estaría protegido. La sombra permanece porque está basada en su fidelidad, no en nuestra perfección. Tal vez tú has sentido que no eres digno de esa protección, que tus errores del pasado te descalifican. Pero el Salmo 91 no está escrito para personas impecables. Está escrito para personas que deciden confiar. Y confiar no es ser perfecto. Confiar es reconocer que necesitas refugio. Hoy establece este pensamiento en tu corazón: yo habito bajo la sombra del Omnipotente. No visito cuando estoy desesperado. No huyo cuando estoy cansado. Habito, permanezco, me quedo, hago de su presencia mi casa permanente. Eso cambia la forma en que enfrentas el día. Porque cuando sabes que tienes casa espiritual, no temes tanto las tormentas externas. Cuando sabes que tienes refugio, no corres desesperado cada vez que sopla el viento. Cuando sabes que estás bajo abrigo, tu corazón se estabiliza. Y desde esa estabilidad vamos a orar. No desde el pánico, no desde la urgencia desesperada. Vamos a orar desde la confianza. Desde la certeza de que antes de pedir ya estamos protegidos. Antes de clamar ya estamos bajo sombra. Antes de enfrentar el día ya estamos cubiertos. Tal vez no puedes cambiar todas tus circunstancias hoy, pero puedes cambiar dónde habita tu corazón. Puedes sacarlo del miedo y colocarlo bajo la sombra del Altísimo. Puedes sacarlo de la angustia constante y llevarlo al refugio del Omnipotente. No se trata de negar la realidad. Se trata de enfrentarla desde otra posición. No desde la exposición, sino desde la cobertura. No desde la fragilidad, sino desde la protección. No desde la soledad, sino desde la compañía divina. Hoy habita, quédate, permanece. Haz de la presencia de Dios tu dirección fija. Y cuando el día avance y surjan desafíos, recuérdate a ti mismo que no saliste de casa espiritualmente desprotegido. Saliste bajo sombra, saliste bajo escudo, saliste bajo refugio. Y esa conciencia, aunque no siempre cambie el panorama externo de inmediato, transformará la manera en que caminas dentro de él. Porque quien habita bajo el abrigo del Altísimo no vive huyendo del miedo, vive avanzando con confianza. Y eso, para comenzar un día, lo cambia todo, porque cualquiera puede escuchar que Dios es refugio, pero no todos deciden decirlo. Y lo que tú dices cada mañana tiene más poder del que imaginas. Hay personas que al despertar dicen: va a ser un día terrible. Otros dicen: seguro algo saldrá mal. Y sin darse cuenta están declarando sobre su jornada palabras que los llenan de temor. El salmista, en cambio, comienza declarando: Dios es mi esperanza. Dios es mi castillo. En Él confiaré. Un castillo no es un adorno arquitectónico. Un castillo es una estructura diseñada para resistir ataques. Tiene murallas gruesas, puertas firmes, vigilancia constante. Cuando alguien entraba a un castillo en tiempos antiguos, sabía que estaba en un lugar seguro aunque el enemigo estuviera fuera. Eso es lo que significa decir que Dios es tu castillo. No significa que no haya enemigos. Significa que no estás expuesto a ellos sin defensa. Tal vez tú sientes que la vida te ha dejado demasiado vulnerable. Tal vez has pasado por situaciones que te hicieron sentir sin protección, sin apoyo, sin respaldo. Pero el Salmo 91 te invita a cambiar tu posición espiritual. No importa lo que haya pasado ayer. Hoy puedes declarar que Dios es tu refugio y tu fortaleza. Refugio es el lugar donde corres cuando todo se sacude. Fortaleza es la firmeza que te sostiene cuando el suelo parece inestable. Y aquí quiero hablarte con sinceridad.
La confianza no es automática. La confianza se decide. Hay días en que confiar es fácil porque todo marcha bien, pero hay días en que confiar es un acto de valentía, porque las circunstancias gritan lo contrario. Confiar en Dios no significa apagar tu mente, no significa ignorar los problemas, significa reconocer que tus recursos son limitados, pero los recursos de Dios no lo son. Significa decir, hoy no voy a depender solamente de mi experiencia, ni de mi inteligencia, ni de mi capacidad para controlar cada detalle. Hoy voy a depender de la dirección de mi Padre. Hay personas que viven agotadas porque intentan controlar todo. Controlan conversaciones, controlan horarios, controlan emociones, controlan resultados. Y cuando algo se sale del plan, se desesperan. Pero confiar es soltar el volante y permitir que Dios guíe el camino. No significa que te vuelves pasivo. Significa que haces tu parte y dejas el resto en manos más grandes que las tuyas. Imagina que estás caminando por un puente colgante sobre un río turbulento. El puente se mueve un poco. El viento sopla. El ruido del agua impresiona. Si caminas mirando el vacío, el miedo te paraliza. Pero si caminas mirando al que te sostiene del otro lado, avanzas. Confiar es cambiar el enfoque. No es negar el río, es mirar más allá del río. Hoy quiero que tomes una decisión clara en tu interior. No una emoción pasajera, sino una determinación firme. Decidir confiar en Dios en cada decisión que tomarás durante este día. En la llamada que debes hacer, en la reunión que te preocupa, en la conversación pendiente, en el diagnóstico que esperas, en cada paso. Porque el Salmo 91 no es solo una promesa de protección externa, es una invitación a una actitud interna. Es elegir no apoyarte únicamente en tu propia prudencia, es reconocer que tu sabiduría humana tiene límites, pero la dirección de Dios no los tiene. Tal vez tú dices que ya has confiado antes y las cosas no salieron como esperabas. Y es cierto que confiar no significa que todo se desarrollará exactamente como tú lo planeas. Confiar significa que incluso cuando el resultado no es el que imaginabas, sabes que Dios sigue siendo tu refugio. Porque el refugio no depende del resultado, depende de la relación. Hoy puedes decir, Señor, este día no voy a depender de mi ansiedad. No voy a permitir que mis pensamientos catastróficos gobiernen mis decisiones. No voy a dejar que el miedo sea mi consejero. Voy a dejar que tú seas mi guía. La ansiedad es como una voz que siempre quiere adelantarse al futuro. Te dice que algo malo va a pasar aunque no haya evidencia. Te presenta escenarios que todavía no existen. Y si no tienes cuidado, terminas tomando decisiones basadas en suposiciones, no en fe. Confiar en Dios es silenciar esa voz y recordar que el único que conoce el futuro no está en tu contra. Cuando declarás que Dios es tu fortaleza, estás diciendo que aunque te sientas débil, no estás desprotegido. Hay días en que no tienes energía emocional. Hay días en que te sientes cansado antes de empezar. Pero la fortaleza de Dios no depende de tu nivel de ánimo. Depende de su fidelidad. Imagina una muralla sólida. Tal vez tú te sientes frágil por dentro. Pero si estás dentro de una muralla firme, tu fragilidad no te expone. Así es la fortaleza divina. Te sostiene cuando tus fuerzas personales disminuyen. Hoy no salgas a enfrentar el día con la idea de que todo depende de ti. Eso es una carga demasiado pesada. No fuiste diseñado para cargar el mundo sobre tus hombros. Fuiste diseñado para caminar con Dios. Y cuando caminas con Él, la carga se distribuye diferente. El Salmo 91 no promete una vida sin desafíos. Promete una vida acompañada. Promete una vida bajo refugio. Y cuando decides confiar, el miedo pierde terreno. No desaparece completamente de inmediato, pero ya no gobierna. Tal vez el miedo tocará la puerta hoy. Tal vez aparecerá en forma de noticia inesperada o comentario negativo. Pero cuando has decidido que Dios es tu castillo, no dejas que el miedo entre a gobernar tu casa interior. ¿Lo escuchás? Lo reconoces, pero no le entregas las llaves.
Hoy declara con convicción que Dios es tu refugio y tu fortaleza. Decláralo no como una frase repetida mecánicamente, sino como una decisión consciente, porque cada vez que eliges confiar, estás reforzando las murallas de tu castillo espiritual. Y desde esa confianza vamos a seguir avanzando en esta oración de la mañana. No como personas desesperadas que buscan una salida rápida, sino como hijos que saben que tienen casa. Como personas que saben que aunque el día traiga retos, no los traerá sin cobertura. Hoy no dependerás de tu miedo. Hoy dependerás de tu Padre. Hoy no caminarás guiado por la ansiedad. Caminarás sostenido por la fortaleza del Omnipotente. Y esa decisión, aunque parezca simple, tiene el poder de transformar completamente la manera en que vivirás las próximas horas, porque cuando Dios es tu refugio, no importa cuán ruidoso sea el exterior, tu interior permanece firme. Y cuando Dios es tu fortaleza, aunque sientas que tus fuerzas son pequeñas, tu protección es inmensa. Hoy decides confiar. Hoy decides depender. Hoy decides caminar bajo el escudo del Salmo 91. El Salmo 91 continúa con palabras que, si las leemos rápido, pueden parecer antiguas, pero si las entendemos bien, son profundamente actuales. Dice que Dios nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y luego añade que no temeremos el terror nocturno ni la flecha que vuela de día. Y cuando uno escucha eso puede imaginar escenas dramáticas, pero en realidad está hablando de algo que tú y yo conocemos muy bien: las trampas invisibles y los miedos constantes. El lazo del cazador no era una espada visible, era una trampa escondida. No hacía ruido, no avisaba. Estaba allí, esperando el momento exacto para atrapar. Y hoy el enemigo no necesita lanzar grandes amenazas para paralizarnos. Muchas veces utiliza trampas silenciosas, pensamientos que parecen inofensivos al principio, decisiones pequeñas que parecen insignificantes, relaciones que comienzan con buena apariencia pero esconden intenciones dañinas. Una trampa no se ve a simple vista, por eso es peligrosa. Y quizá tú has caído antes en trampas emocionales. Tal vez confiaron en la persona equivocada. Tal vez firmaste algo sin leer con calma. Tal vez respondiste con ira cuando debías guardar silencio. Y luego vino la consecuencia. El lazo no siempre es externo. A veces es una reacción impulsiva, una palabra mal dicha, una decisión tomada desde el miedo. Pero el Salmo 91 dice que Dios te libra del lazo del cazador. No significa que nunca habrá intentos de atraparte. Significa que no estás caminando solo en terreno peligroso. Hay ojos que ven más lejos que los tuyos. Hay una guía que puede advertirte antes de caer. Hay una protección que puede frustrar la trampa antes de que se cierre. Tal vez hoy enfrentes decisiones importantes. Tal vez haya conversaciones delicadas. Tal vez alguien intente manipularte o presionarte. Pero cuando comienzas el día bajo el escudo del Altísimo, no dependes solo de tu intuición, dependes también de la dirección divina. Y eso marca la diferencia entre caer y avanzar. Luego el Salmo habla de la peste destructora. Y aquí no quiero que imagines escenas alarmantes ni catastróficas. Piensa más bien en aquello que se propaga silenciosamente y afecta al ánimo colectivo. La ansiedad puede ser una peste. El desánimo puede ser una peste. El pesimismo constante puede contagiarse como una enfermedad invisible. Vivimos en tiempos donde las noticias viajan más rápido que la esperanza, donde el comentario negativo se comparte más que la buena noticia, donde el miedo se amplifica en cada pantalla. Y si no tienes cuidado, terminas respirando un aire cargado de angustia. Pero el Salmo 91 dice que bajo la cobertura divina esa peste no tiene la última palabra. No temerás el terror nocturno. ¿Qué es el terror nocturno? No siempre es algo que ocurre afuera. Muchas veces ocurre en la mente cuando la casa está en silencio. Cuando todos duermen y tú quedas a solas con tus pensamientos. Es esa voz que comienza a preguntarte qué pasará si todo sale mal. Es ese recuerdo que vuelve justo cuando intentás descansar. Es esa preocupación que crece en la oscuridad. La noche amplifica lo que sientes. Y si no estás bajo refugio,
La imaginación puede convertirse en tu peor enemiga. Pero cuando decides confiar en el Dios que no duerme, puedes descansar aunque no tengas todas las respuestas. Porque tu descanso no depende de que todo esté resuelto. Depende de que alguien más esté vigilando. Y tampoco temerás la flecha que vuela de día. La flecha es visible, es el comentario directo que te hiere, es la crítica inesperada, es el problema que aparece de repente en medio de la jornada. Es esa llamada que no esperaba recibir. A diferencia del terror nocturno, que es silencioso, la flecha del día es evidente. Se siente, duele, impacta. Pero un escudo está diseñado precisamente para eso, para interceptar lo que viene hacia ti con intención de dañarte. Cuando sales cada mañana bajo el Salmo 91, no, sales ingenuo, sales protegido, no sales inconsciente, sales cubierto. Y aunque alguna flecha roce tu vida, no tendrá autoridad para destruir tu propósito. Aquí quiero decir algo importante. El miedo puede hacer ruido, puede gritar fuerte, puede insistir, pero no tiene autoridad sobre ti cuando estás bajo cobertura divina. El miedo es una emoción, no es tu dueño, es una reacción, no es tu identidad. Y cuando lo enfrentas desde la fe, pierde poder. Tal vez hoy haya cosas que intenten asustarte, tal vez una noticia médica, tal vez un rumor laboral, tal vez una conversación pendiente, pero antes de que el miedo tome el control, recuerda que tú ya declaraste protección divina sobre tu día. Ya decidiste habitar bajo la sombra del Omnipotente. Ya afirmaste que Dios es tu refugio y tu fortaleza. Eso no elimina automáticamente todos los desafíos, pero cambia tu postura frente a ellos. Ya no reaccionás como alguien desprotegido. Reaccionas como alguien que sabe que no camina solo. Y eso modifica tu tono de voz, tu manera de pensar, tu forma de decidir. Cuando el salmista habla de no temer, no está promoviendo una negación ingenua de la realidad. Está describiendo una confianza profunda. No es que nunca sentirás temor, es que el temor no te dominará, no gobernará tu agenda, no dictará tus decisiones. Imagina un niño que aprende a andar en bicicleta. Al principio tiene miedo de caer, pero cuando su padre corre a su lado sosteniendo el asiento, el miedo disminuye. No porque el riesgo desaparezca, sino porque la presencia del Padre da seguridad. Así es la protección divina. No elimina todos los riesgos, pero te sostiene mientras avanzas. Hoy quiero que enfrentes el día con esa imagen en tu mente. Dios corriendo a tu lado, Dios atento a cada paso. Dios frustrando trampas invisibles. Dios interceptando flechas visibles. Dios calmando pensamientos nocturnos. Dios protegiendo tu corazón del contagio del desánimo. No permitas que el miedo escriba la historia de tu jornada. Permite que la fe la escriba. No permitas que la ansiedad determine tu humor. Permite que la confianza lo haga. Porque cuando eliges vivir bajo el escudo del Salmo 91, eliges una narrativa diferente. Tal vez haya desafíos, pero no estarás solo frente a ellos. Tal vez haya intentos de atraparte, pero no caerás sin que antes Dios te advierta. Tal vez haya noticias difíciles, pero no enfrentarás ninguna sin refugio. Hoy no temerás. No porque seas invencible por ti mismo, sino porque estás cubierto por alguien que no pierde batallas. Esa cobertura no es frágil, no es temporal, no es inestable, es firme, es constante, es suficiente. Así que antes de seguir avanzando en esta oración de la mañana, decide algo en tu interior. Decide que no vas a alimentar el terror nocturno con pensamientos repetitivos. Decide que no vas a magnificar la flecha del día más de lo que merece. Decide que cada vez que sientas la presión del miedo, recordarás que estás bajo el escudo del Altísimo. Cuando pensamos en alas, pensamos en una madre ave que protege a sus polluelos. Ellos son pequeños, frágiles, vulnerables. No tienen fuerza para defenderse solos.
No pueden enfrentar el viento ni al depredador, pero cuando la madre extiende sus alas y los cubre, todo cambia. El peligro puede estar cerca, pero ellos están debajo de algo más grande. Eso es lo que Dios hace contigo. No solamente construye murallas alrededor tuyo, también te cubre de manera personal, te envuelve, te acerca a su corazón. Hay momentos en que necesitas un castillo, pero hay momentos en que necesitas un abrazo. Y el Salmo 91 te ofrece ambos. Tal vez tú eres fuerte para muchas cosas, tal vez sostienes a tu familia, tal vez trabajas sin descanso, tal vez siempre eres la que anima a otros, pero también hay momentos en que te sientes pequeña por dentro. Momentos en que quisieras que alguien te cubra a ti, que alguien te diga que todo estará bien, que alguien te dé permiso para descansar. Bajo sus alas estarás seguro significa que no todo depende de tu resistencia, no todo depende de tu capacidad de aguantar. Hay una cobertura que no exige que seas invencible, solo exige que te acerques. Hay personas que se mantienen a distancia de Dios porque creen que deben ser perfectas para acercarse, pero los polluelos no se limpian antes de entrar bajo las alas. No demuestran fortaleza, simplemente se acercan. Y esa es la invitación para ti hoy. Acércate sin máscaras, acércate sin pretensiones, acércate tal como estás. Hoy quiero orar por una protección integral sobre tu vida. No solo espiritual, no solo emocional, integral. Porque tú no eres solo alma, eres cuerpo, emociones y espíritu. Y Dios quiere cubrir cada área. Primero, protección física, que tu cuerpo esté bajo cobertura, que cada paso que des esté guardado, que tu salud esté en manos del que te diseñó. Tal vez tienes un examen médico pendiente, tal vez arrastras un dolor que te preocupa, tal vez simplemente temes una enfermedad que escuchaste mencionar. Hoy declaramos que tu cuerpo está bajo alas protectoras. Eso no significa ignorar tratamientos ni descuidar la responsabilidad personal. Significa que incluso en medio de procesos médicos no estás solo. Significa que cada célula está bajo supervisión divina, que cada órgano responde a un diseño que Dios conoce mejor que nadie. Luego, protección emocional, porque a veces las heridas más profundas no son visibles. Son palabras que quedaron resonando en tu mente. Son recuerdos que todavía duelen. Son decepciones que no se superan fácilmente. El corazón también necesita alas que lo cubran. Hay comentarios que se clavan como flechas. Hay miradas que desaniman. Hay actitudes que lastiman. Y si no estás protegido emocionalmente, esas cosas se convierten en cargas pesadas. Pero bajo el Salmo 91, tu corazón no queda expuesto sin defensa. Dios puede filtrar lo que te hiere. Puede sanar lo que otros rompieron. Puede devolver dignidad donde hubo desprecio. Y también protección mental, porque la mente es un campo de batalla constante. Pensamientos que aparecen sin invitación, dudas que susurran en momentos de silencio, comparaciones que desgastan, temores que exageran escenarios. Bajo sus alas, tu mente también puede descansar. Imagina que cada pensamiento negativo que intenta entrar es detenido por una cobertura invisible. No significa que nunca aparecerán pensamientos difíciles. Significa que no todos tendrán permiso de quedarse. La sombra del Omnipotente también protege tu paz interior. Y finalmente, protección espiritual. Que tu fe no se debilite cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Que tu confianza no se erosione cuando el proceso es más largo de lo esperado. Que tu relación con Dios no dependa de resultados visibles. Porque el enemigo sabe que si logra debilitar tu fe, el resto se vuelve más vulnerable. Pero bajo sus alas, tu espíritu se fortalece, no por emociones intensas, sino por convicción profunda. No por señales espectaculares, sino por certeza tranquila. Es esa seguridad que no necesita aplausos. Es esa paz que no depende de aplausos externos. Hoy, repite en tu interior que estás cubierto, que tu casa está cubierta, que tus hijos están cubiertos, que tus proyectos están cubiertos.
no como una repetición vacía, sino como una afirmación consciente de que no vives expuesto. Hay días en que te sentirás fuerte, hay días en que te sentirás cansado, pero en ambos casos, las alas siguen ahí, no desaparecen cuando tú pierdes energía, no se retiran cuando dudas, permanecen extendidas. Y quiero que visualices esto mientras seguimos orando esta mañana. Imagina que sales de tu casa no solo con ropa y responsabilidades, sino con alas cubriéndote espiritualmente. Imagina que cada paso que das está dentro de un perímetro invisible de protección. E imagina que cada conversación difícil ocurre bajo sombra, no bajo exposición. Eso cambia tu postura. Eso cambia tu tono. Eso cambia tu reacción. Porque ya no reaccionas desde la herida, sino desde la cobertura. Ya no respondés desde el miedo, sino desde la protección. Ya no avanzás como alguien desamparado, sino como alguien abrazado por una promesa. Bajo sus alas estarás seguro, no porque el mundo sea seguro, sino porque Él lo es. No porque no haya tormentas, sino porque hay abrigo. No porque no existan amenazas, sino porque existe cobertura superior, porque la diferencia no está en la ausencia de crisis, sino en la cobertura en medio de la crisis. Hay personas que atraviesan la misma tormenta, pero no todos la atraviesan con la misma estabilidad. Algunos se derrumban por dentro, otros se mantienen firmes aunque todo alrededor tiemble. Y esa diferencia no siempre es fuerza humana, es posición espiritual. Cuando el salmista habla de miles cayendo, está reconociendo que el mundo puede ser inestable, que hay temporadas difíciles, que hay momentos donde las noticias no son alentadoras, que hay circunstancias que parecen fuera de control. Pero también está afirmando que quien habita bajo la sombra del Altísimo no vive expuesto como los demás. No significa arrogancia, no significa sentirse superior, no significa pensar que uno es mejor que otros. Significa reconocer que la cobertura divina marca una diferencia real. Hay una línea invisible entre la desesperación y la confianza. Y esa línea se llama fe. Tal vez tú has visto situaciones donde todo parecía derrumbarse alrededor, empresas cerrando, familias quebrándose, diagnósticos inesperados, crisis económicas, y quizás el miedo intentó decirte que tú serías el siguiente en caer, que tu historia terminaría igual, que tu estabilidad no duraría. Pero el Salmo 91 te invita a creer algo distinto. Te invita a creer que aunque la tormenta afecte a muchos, no todos serán destruidos por ella. Que aunque el entorno se sacuda, no todos perderán el equilibrio. Y tú puedes ser uno de los que permanece en pie, no por tu capacidad de cálculo, no por tu experiencia, no por tu habilidad para anticipar problemas, sino porque estás bajo refugio, porque comenzaste el día declarando protección divina, porque decidiste habitar bajo la sombra del Omnipotente. Hay algo que quiero que entiendas hoy. La protección de Dios no te aísla del mundo, pero te diferencia en el mundo. No te saca del escenario, pero te sostiene en el escenario. No elimina todos los riesgos, pero reduce el impacto del daño. Imagina una casa construida sobre roca firme en medio de un barrio donde muchas casas fueron levantadas sobre terreno inestable. Cuando llega la lluvia intensa, no todas las estructuras reaccionan igual. Algunas se agrietan, algunas se inclinan, algunas colapsan, pero la que está sobre roca resiste. No porque no haya lluvia, sino porque hay fundamento. Hoy quiero que recuerdes que tu fundamento no es el mercado financiero, no es la opinión de otros, no es la estabilidad política. Tu fundamento es el Dios que prometió ser tu refugio. Y cuando tu fundamento es firme, aunque el entorno cambie, tú no pierdes tu identidad. También quiero hablar de algo delicado. A veces cuando leemos que miles caerán y a nosotros no nos tocará, podemos caer en la tentación del orgullo espiritual. Podemos pensar que somos especiales de una manera excluyente, pero la protección divina no es un trofeo para exhibir. Es una responsabilidad para agradecer cuando ves a otros atravesar dificultades. No es momento de presumir estabilidad. Es momento de interceder.
Es momento de extender la mano. Es momento de recordar que tú también dependes de la gracia. Porque la protección no es un derecho ganado, es un regalo recibido. Hoy también oramos por tu economía, porque la protección incluye tus recursos, incluye tu trabajo, incluye tus proyectos. Tal vez estás preocupado por tu negocio, tal vez temes perder ingresos, tal vez estás iniciando algo nuevo y sientes incertidumbre. Recuerda que la crisis puede tocar la puerta, pero no puede entrar sin permiso. Y cuando tú invitas a Dios a ser el Señor de tus finanzas, cambias la dinámica. No significa que nunca habrá desafíos económicos. Significa que no estarás desorientado en medio de ellos. Dios puede darte sabiduría para tomar decisiones acertadas. Puede cerrarte puertas que parecen buenas pero esconden trampas. Puede abrir oportunidades donde tú solo veías paredes. Puede sostener tu casa cuando otros experimentan inestabilidad. Y también oramos por tus proyectos personales, por esos sueños que no le has contado a muchos, por esas metas que guardás en silencio, por esas ideas que te ilusionan pero también te asustan. Bajo el Salmo 91, tus proyectos no están solos, están bajo cobertura. Quizás hoy enfrentes competencia, quizás enfrentes comparación, quizás enfrentes dudas internas, pero cuando recuerdas que estás bajo la sombra del Altísimo, ya no compites desde el miedo, ya no te comparás desde la inseguridad. Caminas con la confianza de que lo que Dios quiere para ti no depende de la caída de otros. Aunque caigan 1000 a tu lado, no necesitas celebrar la caída de nadie. Necesitas agradecer la fidelidad que te sostiene, porque la verdadera seguridad no se construye sobre el fracaso ajeno, sino sobre la promesa divina. Hay temporadas donde todo parece moverse demasiado rápido, donde el panorama cambia en cuestión de semanas, donde lo que parecía estable deja de serlo. En esos momentos, la fe no es una emoción intensa, es una ancla. Es esa certeza silenciosa que te impide ser arrastrado por la corriente. Hoy tú eliges ser de los que permanecen en pie. No porque seas más fuerte que otros, sino porque estás sostenido por algo más fuerte que tú. No porque no enfrentes presión, sino porque no enfrentas presión solo. La diferencia del que confía no siempre se nota en el exterior inmediatamente. A veces es una diferencia interna. Es la calma en medio del ruido. Es la serenidad en medio del caos. Es la capacidad de dormir mientras otros se desvelan por miedo. Y esa diferencia comienza cada mañana cuando decides declarar que Dios es tu escudo y tu refugio. Cuando decides habitar bajo su sombra, cuando decides confiar en lugar de anticipar desastre. Hoy, aunque haya movimientos alrededor, tú permanecerás firme. Aunque haya noticias que asustan, tú recordarás la promesa. Aunque otros pierdan estabilidad, tú mantendrás la paz interior. No por negación, no por ingenuidad, sino por convicción. El Salmo 91 no es un amuleto. Es una postura espiritual. Es elegir vivir bajo protección consciente. Es salir cada mañana sabiendo que el cielo no está distraído respecto a tu vida. Y mientras continuamos esta oración de la mañana, establece en tu corazón esta verdad. El caos no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Dios que te cubre. Y cuando Él cubre, aunque el entorno cambie, tu esencia permanece. Hoy no caerás en desesperación. Hoy no serás arrastrado por el pánico colectivo. Hoy caminarás bajo escudo. Hoy avanzarás bajo refugio. Y aunque miles a tu alrededor enfrenten sacudidas, tú sabrás que estás bajo la sombra del Omnipotente. Llegamos ahora a una de las partes más profundas y más consoladoras del Salmo 91. Después de hablar de refugio, de escudo, de alas protectoras y de permanecer en pie cuando otros caen, el Salmo declara una promesa que cambia completamente la perspectiva del sufrimiento. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré.
Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quiero que escuches bien esa frase. Con Él estaré yo en la angustia. No dice que nunca habrá angustia. No promete una vida sin momentos difíciles. No asegura una existencia sin lágrimas. Promete algo más grande. Promete presencia en medio de la angustia, porque hay una diferencia enorme entre sufrir solo y sufrir acompañado. Cuando alguien atraviesa un hospital solo, el pasillo se siente más largo. Cuando alguien enfrenta una mala noticia sin apoyo, el peso parece duplicarse. Pero cuando sabes que alguien camina a tu lado, la angustia cambia de intensidad. No desaparece por completo, pero deja de ser insoportable. Dios no promete eliminar todas las tormentas. Promete estar dentro de la tormenta contigo. Y eso es más poderoso de lo que imaginamos. Porque si Él está contigo, no estás perdido. Si Él está contigo, no estás abandonado. Si Él está contigo, no estás a la deriva. Tal vez tú estás atravesando una temporada que no elegiste. Tal vez te encuentras en una angustia que no planeaste. Tal vez esta mañana estás escuchando esta oración con el corazón cansado, preguntándote cuánto más puedes soportar. Y la respuesta del Salmo 91 no es una explicación teológica complicada. Es una promesa sencilla y directa. No estás solo. Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, no fue porque hizo algo incorrecto, fue porque hizo lo correcto. Y sin embargo, en medio de ese lugar peligroso, no estuvo solo. La presencia de Dios cerró la boca de los leones. No evitó el foso, pero transformó el foso en un escenario de protección. Cuando David enfrentó a Goliat, no tenía la armadura más pesada ni la espada más grande. Tenía algo diferente. Tenía confianza en el Dios que lo había protegido antes. Y esa confianza lo hizo caminar hacia el gigante sin que el miedo lo paralizara. Cuando el apóstol Pablo enfrentó tormentas en el mar, cárceles injustas y persecuciones constantes, no fue porque vivía fuera de la voluntad de Dios, fue precisamente porque estaba cumpliéndola. Y aún en medio de la tempestad, pudo decir que había un ángel que le aseguraba que no moriría en ese naufragio. Cuando Pedro estuvo en prisión, encadenado, aparentemente sin salida, la historia parecía cerrada, pero la noche no fue el final. Hubo liberación, hubo intervención, hubo respuesta. Y el mismo Dios que estuvo con ellos en la angustia es el que hoy promete estar contigo. No cambió de carácter, no perdió poder, no se volvió indiferente. Sigue siendo refugio, sigue siendo escudo, sigue siendo presencia. Ahora el Salmo también menciona algo que a veces incomoda: pisarás al león y a la serpiente. No es una invitación a buscar peligro, es una declaración de autoridad espiritual. El león representa aquello que ruge para asustarte. La serpiente representa aquello que se mueve silenciosamente para envenenar tu paz. Hay problemas que rugen fuerte, se anuncian con amenazas visibles, son evidentes, y hay problemas que se deslizan en silencio, como pensamientos negativos persistentes, como resentimientos que se acumulan, como dudas que lentamente intentan corroer tu confianza. Pero bajo la cobertura del Salmo 91, tú no eres víctima permanente. Hay una autoridad que se activa cuando caminas bajo la sombra del Altísimo. No autoridad arrogante, no autoridad basada en orgullo, autoridad basada en identidad. Sabes quién eres y sabes quién te cubre. Hoy quiero que levantes tu mirada interior y recuerdes que no caminas en derrota. Caminas en promesa, no caminas en exposición. Caminas en protección. No caminas como alguien que espera lo peor. Caminas como alguien que confía en que Dios puede intervenir en cualquier momento. La promesa también habla de larga vida. Y esto no se trata solo de cantidad de años. Se trata de calidad de vida. Se trata de una existencia marcada por la presencia de Dios. De una vida donde, incluso en las pruebas, hay sentido. Donde incluso en los procesos largos hay esperanza. Tal vez tú has sentido miedo al futuro, miedo
a no ver crecer a tus hijos, miedo a no cumplir tus sueños, miedo a que el tiempo sea demasiado corto. Pero cuando el Salmo declara que Dios sacia con larga vida, está recordándote que tu historia no está escrita por el azar, está sostenida por una mano más grande. Y finalmente dice que Dios mostrará su salvación, no solo al final de los tiempos, aquí, en medio de tu historia, en medio de tus luchas, en medio de tus preguntas. Hay momentos en que la salvación se ve como una puerta que se abre inesperadamente. Hay momentos en que se ve como una paz que no tiene explicación lógica. Hay momentos en que se ve como una fuerza renovada cuando pensabas que no podías más. Hoy cerramos esta oración de la mañana afirmando algo que no depende de emociones pasajeras. Afirmamos que estamos bajo escudo. Afirmamos que estamos bajo refugio. Afirmamos que, aunque haya angustia, no habrá abandono. Afirmamos que, aunque haya desafíos, no habrá desprotección. Tal vez el día traerá retos. Tal vez no todo será fácil. Pero tú no caminas solo. No enfrentas nada sin compañía divina. No atraviesas ningún pasillo oscuro sin que la presencia de Dios vaya delante de ti. Así que hoy sales con confianza. Sales con paz. Sales sabiendo que el Salmo 91 no es un texto antiguo sin relevancia. Es una cobertura actual. Es una promesa viva. Es un escudo activo. Hoy caminas protegido. Hoy avanzas bajo alas. Hoy enfrentás la vida con la certeza de que pase lo que pase. Hay una promesa que no cambia. Con Él estaré yo en la angustia. Y eso, cuando realmente lo entiendes, transforma completamente la manera en que vives.